la dinámica va a ser que al final de la presentación vamos a realizar unas preguntas y quienes respondan correctamente, pues al finalizar la clase se les va a entregar un incentivo. Primero hablaremos sobre la bibliografía de Aristóteles. En segundo, después hablaremos sobre los libros, que son 8 libros, son cortos, que son libros. Y después tendremos las conclusiones y al final la actividad. La biografía. Como tal, vamos a hablar muy brevemente porque no queremos abrumarlos. Principalmente Aristóteles, quién es, dónde nace y en qué año nace. Él nace en el año 364 a.C. en Macedonia. Él es hijo de Nicomaco, que es un servidor de la corte de Amílcar. Número 3. A los 17 años, él es enviado a la escuela platónica, que obviamente es dirigida por Platón. Ahí empiezan sus teorías básicas. Ya después, al finalizar, pues lo que pasa es que su filosofía termina siendo uno de los legados más importantes de toda Grecia, junto con la de Platón. Y él muere en el año 322 a.C. en Grecia. El libro 1, el nombre es La sociedad civil, la esclavitud, la propiedad y el poder doméstico. En el origen del Estado y la sociedad nos habla respecto a cómo se forma el Estado, que viene siendo, se forma como principal, se forman las familias, por consiguiente se forman los pueblos y ya al finalizar, entre los pueblos se forma lo que es el Estado. Sobre la esclavitud, Aristóteles estaba de acuerdo respecto a la esclavitud, ya que él decía que algunos nacían para obedecer y otros para mandar, ya que unos tenían la fuerza y otros la inteligencia. La tradición de los bienes. En un principio los bienes se adquirían en intercambios de materias, ya sea de trigo, conforme las necesidades se intercambiaban. Conforme fue pasando el tiempo, decidieron que era más fácil utilizar unas monedas, que fue como se empezó a utilizar, porque son las monedas, y se los bienes conforme las monedas. Y las zonas de adquisición se empezaron a hacer vía terrestre, marítimas, y a parecerlo más fácil, ¿verdad? Y del poder doméstico nos habla sobre que el hombre debe ser superior, bueno, el señor debe ser superior, o sea, superior al esclavo, el esposo superior a la mujer y el padre es superior al niño, ya que el niño no es, el esclavo no tiene libertad, entonces por eso es que es superior. Y conforme a la mujer, pues es superior por ser su esposa, no ser superior. Y sobre los hijos, no es que sea inferior totalmente, sino que el niño aún no alcanza la madurez para ser superior. El libro 2 es un examen crítico a las teorías anteriores. En este nos habla principalmente de que el Estado debe servir en una asociación política, la cual debe abrazarlo todo o simplemente no abrazar nada. En ello se explica que la ciudad real lo que busca es una unión. Pero ¿cómo obtener esta unión? La unión se obtiene a través del individuo. El individuo crea una familia y nadie sabe más que la familia es la más unida. Entonces, para obtener esta unión se necesita desde una relación entre dos personas para formar la familia. También habla sobre la adquisición de los bienes, que es una crítica al libro anterior. Habla de que estos bienes antes eran comunes, es decir, que una comunidad tenía ciertos bienes, pero habían problemas. Entonces Aristóteles dice que la mejor opción es dividirlos a privados, pues así se obtiene un bien propio y no se incumbe a los demás. Aquí lo que pasa es que una vez que se obtienen ya los bienes, estos ya no pueden ser de los demás. Pero estos bienes, ¿cómo se obtienen? Estos bienes se obtienen mediante los méritos, es decir, que a una persona no se le puede otorgar muchos bienes si no ha hecho nada para obtenerlos. También habla sobre una constitución. La constitución no es más que un poder dividido en diferentes poderes, que se va a hablar en el siguiente libro. En el libro 3 habla sobre el Estado y el ciudadano, la teoría de los gobiernos y la soberanía del reinado. El Estado y el ciudadano
nos habla referente a cómo deben comportarse los ciudadanos y el Estado, según esto, en una ciudad perfecta o en un Estado perfecto, y los ciudadanos perfectos. A continuación, también nos habla sobre la división de los gobiernos. Estos vienen siendo lo que es la monocracia, la aristocracia y la república, que viene siendo polietía. Aristóteles nos dice que hay dos tipos de formas de gobierno, que serían unas que son puras y otras impuras. Las puras serían las que sí se preocupan por sus ciudadanos, o sea, que ven por el bien general y no solamente por su bien. Entonces nos dice y nos voltea la moneda de que nos dice que tanto la monarquía, la aristocracia y la república son las puras, que son cuando ven por los ciudadanos, y la forma impuras viene siendo la tiranía, la oligarquía y la democracia. La monarquía es de uno solo, y en el lado opuesto, pues es cuando los tiranos, pues sí, se vuelven tiranos, viene siendo porque solo ven por los mismos. La aristocracia, que son unos pocos, ellos pues solo ven por, digamos, solo ven como todos los gobiernos, ¿verdad? Entonces, la democracia de muchos, pues ya, es la democracia, pero pues también siempre ven por ellos mismos, viene siendo lo que la moneda. La soberanía nos dice que la soberanía es para todos y que hay diferentes tipos de soberanía, ya que las leyes, la soberanía se hizo para las leyes y no las leyes para la soberanía. Y la teoría del reinado nos dice que los reyes, hay dos tipos de reyes. Los reyes que son, digamos, legítimos, que se heredan y que los aprecian y ellos se rodean de su ejército, de la misma comunidad, y los que vienen siendo tiranos, que no es precisamente reyes, pero se plantan como uno de ellos, se apropian, y esos por lo regular tienen un ejército de fuera, porque se defienden contra su ciudadanía. En unos los ciudadanos lo defienden al rey, y en otros el rey necesita defenderse de los ciudadanos. Teoría general de la ciudad perfecta. De la vida perfecta nos dice lo que necesitamos los ciudadanos para tener una vida perfecta, que viene siendo tener lo más básico, no solamente tener riqueza o algo, sino lo básico, y no solo habla de bienes, sino emocionalmente, felicidad, espiritualidad, voluntad. Y la felicidad con relación al Estado nos dice que si los ciudadanos estamos felices, por consiguiente, pues el Estado va a estar bien porque no nos rebelamos. Y nos habla de la expansión del deber del Estado, que viene siendo que un Estado no debe ser demasiado grande, que no se alcance a observar el que lo está dirigiendo, llevando por un camino, debe alcanzar a verlo y poder tener un control sobre él, ya que si es demasiado grande, es muy difícil controlarlo. Y sobre el territorio debe ser en proporción a las personas que hay, tener todos los alimentos ahí mismo y no pues sí, también no, si tienes muy grande el Estado no puedes protegerlo. Las cualidades que deben de tener los ciudadanos debe ser, todos tenemos habilidades distintas, y en un estado perfecto pues se necesitan de todas las habilidades, no solo de la inteligencia, nosotros filósofos, si necesitamos obreros, si necesitamos artistas, de todo. Que las cualidades de los ciudadanos deben tener en la República Perfecta. También nos habla sobre la educación de los hijos en la ciudad. Entonces, en esta nos dice que los hombres pueden empezar a tener hijos a partir de los 18 años
y las mujeres a partir de los 13 años, ya que necesitan los hijos tener un líder, que es el que, digamos, es su subordinado. Los hijos son subordinados, y si el padre llega a ser muy grande o muy chicos, no tienen ese respeto sobre los hijos y no tienen ese respeto hacia los padres. Entonces también la edad máxima en la que se decía que se podía tener hijos para la mujer era a los 50 años y los hombres a los 60 años. Y también esto era no solo para el respeto y que fueran bien educados, sino para que pudieran mantenerlos. O sea, si estás muy joven, pues a lo mejor no trabajas y no puedes mantenerlos. Y la educación de la primera infancia nos habla sobre que los niños no deben de ser menores de 5 años, deben de tener una educación en casa, no deben de tener una educación como de que se vayan a la escuela y se pongan a leer, a escribir, no deben de saturarse en esas cosas, sino que deben de estar en su casa. También nos dice que no deben de convivir con los esclavos, porque los niños no pueden tener esa figura, porque ellos pueden, y sus juegos deben de ser referentes a lo que se pueden dedicar en un futuro. Entonces por eso es que no permitían que convivieran con esclavos, y sus juegos tenían que ser referente a algo que ellos pudieran dedicarse. El libro 5 de la educación en la ciudad perfecta. Esto nos habla de cuáles son las condiciones que debe tener una educación. Para esto nos habla sobre que el legislador lo principalmente que debe de ver por sus ciudadanos es la educación de los niños. ¿Por qué de los niños? Porque cuando se les empieza a educar, se les educa en base a la política. Cuando van creciendo, ellos son los futuros que van a hablar sobre política, los que van a gobernar, los que van a llevar a este pueblo. También nos habla sobre que las cosas que debe comprender la educación son 4. Es lo mismo que se habló la clase pasada en el tema de la República. Nos habla que son 4 materias básicas, lo que es la gimnasia, la escritura, el dibujo y la música. La música la meten más como un ocio. Un ocio anteriormente en esos años era algo bueno, porque era cuando ya terminabas tu carrera de educación y ya podías tú distribuir tu tiempo a hacer algo bueno, algo provechoso. Dice que la gimnasia nos ayudaba a fortalecer el espíritu, mientras que las letras nos hacían más inteligentes. Una inteligencia no más se basaba en la inteligencia del cerebro, sino también en la inteligencia del corazón. También nos habla que la música como un elemento de educación nos hacía femeninos, sí y no. También como todo, si le poníamos demasiada música a la educación, se perdía el objetivo principal, que era que estos alumnos empezaran a comprender cosas de la política, cosas de la sociedad y de la ciudad. Nos habla sobre una continuación. Se divide más la educación en la música porque está la incógnita de en qué posición debemos colocar a la música. Si lo tenemos que colocar en primer lugar junto con las letras o como una clase secundaria. Una conclusión que se obtiene es que la música sí se debe de enseñar, pero en base a la moral. No podemos enseñarle a un niño música que no tenga algún fin. Por ejemplo, ahorita en la actualidad pues escuchamos música de todo, pero ¿cuántos escuchamos música clásica o música de ópera? Es una analogía que se hace. Entre más cosas buenas le enseñas al niño, más va a aprender. Entre más cosas inservibles le des, menos va a poder aprovechar estos estudios. Sobre la democracia y la oligarquía de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo viene siendo un senado, que es el que hace las leyes, y digamos que pues de cierta manera pues se hizo la Constitución y debe elegir qué Constitución es la ideal para el Estado. Y el Poder Ejecutivo es el que ejecuta esto y es el que ya hace que se cumplan las leyes, y ya lo que viene siendo el judicial viene siendo como los jueces. El Ejecutivo viene siendo magistrados y el judicial viene siendo los jueces que ponen a sentencia cuando no se le eligen. El libro 7 de la organización del poder en la democracia y la oligarquía nos habla de que la democracia se debe de organizar
¿en quiénes? En los ciudadanos. Como sabemos, la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, una ley en la democracia era cuando todos estaban de acuerdo en que se formulara. Es decir, que el representante no podía emitir leyes por sí mismo. Tenía que tener un consenso con los demás que estuvieran a cargo, con los que estuvieran en la política, pues los ciudadanos no solo eran los que pertenecían a la sociedad, sino los que estaban involucrados con esta política. También nos habla de que la demagogia viene a deformar esto que es la democracia. La demagogia son las promesas que hace el pueblo y no cumple. Entonces lo que pasaba es que cuando empezaban a hacer promesas y no las cumplían, el pueblo se empezaba a enfadar. ¿Y qué pasaba cuando se enojaban? Pues empezaban las revoluciones, que es el último libro del que se habla. La organización de los poderes en las oligarquías, ¿cómo eran? Los poderes se dividían en que una oligarquía eran, por ejemplo, las personas más ricas. Estas personas ricas le dividían el poder a los que ellos querían y no a la sociedad, y entonces la democracia empezaba a cambiar. Dejaba su principal objetivo por darse a la oligarquía, y ellos, como tenían más poder sobre los demás, podían emplear su fuerza. Y el libro 8 nos habla sobre las teorías finales de la revolución. ¿Cómo se originaba una revolución? Las revoluciones se hacían cuando una persona no estaba de acuerdo en lo que se hacía, es decir, cuando había una desigualdad. La desigualdad, ¿cómo la tomábamos? Si la igualdad era obtener un bien igual entre igualitarios. Lo que pasaba aquí es que las revoluciones buscaban acabar con esto. Se levantaban en armas, como quieran decirlo, para obtener un bien en común, volver a lo que era la democracia. Las causas diversas son muchas. Por ejemplo, está la de que se quería evitar la opresión al pueblo. Esta opresión, es decir, que les quitaban su derecho que ellos tenían a votar en las asambleas, en todo, porque eran democráticos. Entonces ellos buscaban acabar, querían obtener otra vez su voz y su voto. Y pues no había manera más que obtenerlo mediante las revoluciones. Las revoluciones democráticas era lo que buscaban. Pero también hablan de otro tipo de revoluciones, las aristocráticas. Las aristocráticas eran el gobierno de los pocos que sabían. Nos habla sobre que las funciones públicas son patrimonios de una minoría, es decir, que solo pocos eran los que habían de gobernar, pero no estaban todos de acuerdo en esto, porque decían que no nomás porque sabes, tienes que ser el único que puede mandar, el único que puede votar, el único que tiene voz en las decisiones importantes. También nos habla de que la república era un elemento y la oligarquía y la democracia no estaban de acuerdo, entonces buscaban compactar estas tres para que no se fuera nomás el poder a una persona, el poder a unos pocos, sino que hubiera una buena división en los poderes. Como conclusión, podemos decir que el libro en sí es muy interesante, ya que nos habla de cómo se inició todo lo que, bueno, cómo veía Aristóteles todo, aunque para mí, pues, obviamente ya ahorita no vemos tanto como que somos, bueno, de que hay esclavos y, aunque él estaba de acuerdo, creo que aún así ahorita, pues, hay algo, para mi punto de vista, similar aquí. Digo, tenemos sueldos, pero pues son muy pobres. Y también tiene razón en todo lo que viene siendo referente a la felicidad. Un pueblo feliz, un estado feliz, pues sería perfecto, ¿no? Y él habla más que nada referente a un estado perfecto y una ciudadanía perfecta. También una conclusión que yo obtuve es que la política se va muy relacionada con lo que actualmente tenemos, porque llegan a un final, el final donde dice que todos somos parte de un Estado y todos tenemos el derecho a ser partícipes, siempre y cuando estemos involucrados realmente con la política, porque se hace una división de súbdito y ciudadano. El ciudadano es el que está involucrado y el súbdito solo es el que obedece las decisiones del pueblo.
relaciona con lo que dice que la naturaleza nos va a dar siempre a una persona que manda y una persona que obedece. En la realidad, ¿quién manda? El gobierno, las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados, los que son los que proponen las leyes. ¿Y quiénes obedecen? Pues obviamente nosotros los ciudadanos, porque no estamos realmente involucrados como para decir, es que esto está mal, o si hay, son grupos muy pocos los que se interesan realmente por lo que es la política. Pues de biografía, pues fue el libro de Aristóteles, de la política. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nosotros sabemos algunas preguntas. ¿Algún voluntario que diga yo por mí mismo quiero participar o quieren que nos tomamos los ceros? ¿Quién quiera participar levante la mano? No, pero la pregunta es la Sí. Bueno, ¿cuáles son los tres tipos de poderes? ¿Y qué hace? Bueno, el poder es... Bueno, ¿cuáles son Los tres tipos de poderes y de qué se encarga cada uno. La segunda pregunta, el Estado tenía un fin. ¿Cuál era el fin de este Estado? Que tuviera igualdad, la de la virtud y la felicidad. Sí. Porque había formas puras e impuras. ¿Cuál es la diferencia entre las puras e impuras? Las formas puras es para el bien común y las formas impuras es cuando te corrompen y ya no es cuando se corrompen las formas puras y ya no buscan el bien de la sociedad. El legislador, ¿qué era lo que tenía que ver primero en la ciudad y en la sociedad? ¿De educación? ¿De quién? De los ¿En qué consistía la educación de los niños desde pequeños? ¿No se me relacionan? Bueno, ¿Karim? ¿A qué nos iban a dedicar? Sí, ¿cómo era la educación de los niños? los juegos que ellos tenían deberían de ser aprovechados para, bueno, más que nada, los juegos que ellos tenían los tenían que hacer respecto a lo que se iban a dedicar de grandes y no se podían mezclar con esclavos para no aprender lo que ellos hacían. Se tenían que enfocar en los niños, sus estudios y su educación. ¿Cuáles son las 4 materias que se tenían que enseñar en la educación? Gimnasia, escritura, dibujo y música. Había un debate entre en qué lugar se debería colocar a una de las materias. ¿Qué materia era la que estaba en debate? Música. ¿Por qué se daban las revoluciones? Porque las personas estaban un poco incómodas con la forma de que se rebelaban. Ahora otra. ¿Las revoluciones en qué gobierno se daban? ¿En las aristocracias? En la universidad. Se daban en todos. Principalmente en las ¿En qué consistía el estado perfecto? Es de hacer posible que la gente fuera virtuosa y que le garantizara la felicidad a sus funcionarios. ¿Por qué era importante tener un territorio y población no tan extensos? Para que puedan tener un buen control de ello. Se habla sobre una relación donde una persona dominaba sobre la otra. ¿Qué tipos de relaciones eran estas? Ciudadano y subordinado.
La persona que manda y la persona que obedece. Sí, pero ¿cuáles eran estas relaciones? ¿Entre quiénes eran? La relación entre el amo y el esclavo, el esposo y la esposa, y el papá, el padre y el hijo.